vuelta aquí en 8910 y tenemos la presencia de Alejandro Olmos Gaona, hijo de don Alejandro Olmos, uno de los primordiales que ha llevado el tema de la deuda externa en los tribunales nacionales y que por supuesto a través del expediente 14446-67 demostró, ¿no es cierto?, con un fallo hecho por el juez Ballesteros de que había una deuda que era la deuda ilegítima, ¿no es cierto?, y fraudulenta, cometida durante un gobierno militar, que justamente, como todos entendemos, no había Congreso Nacional donde se pudiera aprobar en forma legítima la adquisición de deuda. Por lo tanto, un gobierno militar gestó esta deuda y de ahí viene todo toda esta sucesiva cantidad de errores que han ocurrido en renegociaciones de la deuda argentina. Pero no hay nadie mejor que explique este tema que Alejandro Olmos Gaona. Alejandro, muchas gracias por estar. Gracias por invitarme. 8, 9, 10, que no es lo mismo. Sí. Aclaro que Alejandro Olmos Gaona es miembro en Proyecto Sur, estuvo por lo menos como candidato. Fue el que ayudó a la República de Ecuador a reestructurar su deuda, eliminando casi 3.000 millones de dólares, ¿puede ser? Sí. 3.000 millones de dólares de la deuda ilegítima ecuatoriana. O sea que bien podría ser un buen portavoz de éxito para el gobierno argentino si alguna vez quisiera volver a hacer estos cerrojos y leyes de rojo que hablan con tanta fluidez y que tan poco éxito nos dan. Alejandro. Exacto. Quisiera que me contaras un poquito cómo es... Primero el origen es la deuda de la dictadura, que yo siempre aclaro, cívico-militar, porque pareciera que los militares fueron los únicos responsables, ¿no? A que hubo montones civiles que fueron embajadores, gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, como vos bien decías, el juez Jorge Ballesteros en el año 2000 dijo, la mayor parte de esta deuda es un ilícito. A partir de ahí, porque es decir, el fallo Ballesteros va del 76 al 83. A partir de ahí se activó otra causa que había iniciado mi padre para investigar la deuda del 83 hasta el 95. Y después yo inicié otra causa en el 2006 con un amigo mío que vos conocés, Daniel Marcos, denunciando hasta la última reestructuración ya por Kirchner en el 2005. Por supuesto, el juez que interviene actualmente, que lo acaban de designar titular, era subrogante, Eduardo Martínez Giorgi, llevó la causa esa, cuando se fue Ballesteros, diría que cajoneándola, porque claro, las cosas eran muy grosas lo que había ahí, porque ahí se mostraba fundamentalmente que la deuda actual es la misma deuda de la dictadura permanentemente refinanciada, a través de pericias, testimonios, informes oficiales, etc. El embajador Espechegil, junto con otras personas, presentó un pedido de nulidad de esa deuda y de sus consecuencias, pues para el derecho argentino, el derecho civil y el derecho administrativo, un acto ilegal es nulo de nulidad absoluta. Y varios diputados, Pino Solanas, Alcira Argumedo, Cardel y Claudio Lozano, hicieron una ratificación de esa presentación. El fiscal Federico Delgado, el año pasado, dijo que era admisible y correcto el pedido de nulidad. Y ahí lo dejó Martínez de Giorgi. Eso respecto a la parte legal. Ahora bien, como marcabas, este problema de la fragata tiene claramente que ver con todo ese proceso de ilegitimidad y de fraudulencia. Y a mí lo que me llama la atención es cuando se habla de los fondos buitres, parece que se habla selectivamente. ¿Por qué? Un fondo buitre es un fondo que compra por 20 lo que vale 100. Como los Kirchner en las tierras de la provincia. Exacto, pero además hay otro tema. En el 2010, cuando se reabrió el canje y se suspendió la ley Cerrojo, entraron acreedores liderados por 3 bancos, el Barclays Bank de Inglaterra, el Citibank y el Deutsche Bank, entraron a un canje con alrededor de 10.000 millones de dólares. También los habían comprado como los fondos buitres, por monedas. Y el que estructuró y el que le ofreció al gobierno argentino hacer ese canje es una consultora Arcadia. Esa consultora Arcadia estaba integrada por 2 personas, Juan Echevarne y Emilio Campo. Emilio Campo da la casualidad que había sido vicepresidente del Chase Manhattan Bank de Nueva York, vinculado a todos los sectores financieros y yerno de un prominente abogado del estudio Milbank, Tweed, Hanley y McCloy, que es el que estructuró todos los convenios de deuda del Brady en adelante. O sea que siempre los mismos. Ahora, yo he oído últimamente a expertos en derecho internacional público,
y gente inclusive muy respetable, como la doctora Bioca, que han hablado de que se han violado todas las normas internacionales con la captura de la fragata. Inclusive la presidenta ayer dijo se ha violado todo el derecho. Y claro, a mí me llama la atención, ¿sabes por qué? Porque una cosa es hablar en abstracto del derecho internacional y otra cosa es conocer lo que firmó la Argentina. Por otro lado, en Estados Unidos y en Inglaterra hay dos leyes fundamentales. En Inglaterra el State Immunity Act y en Estados Unidos la Foreign Sovereign Immunity Act, que establecen que un país no puede ser sometido a juicio en esa jurisdicción excepto que la renuncie y que acepte la prórroga. La Argentina en todos los contratos de deuda firmó el sometimiento a la legislación norteamericana y británica, la prórroga de la jurisdicción, la renuncia absoluta a oponer la defensa e inmunidad soberana, excepto en dos únicos casos, las reservas de libre disponibilidad del Banco Central y los activos que están en la Argentina, que por supuesto no pueden ser embargados. Después renunció a todo. Pero además, como si esto fuera poco, en este tipo de problemas de deuda soberana existen dos aspectos, la inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución. Un país puede renunciar a la inmunidad de jurisdicción, pero no a la de ejecución. Y cuando lo ejecutan, oponer una serie de cosas. Bueno, la Argentina renunció también a la inmunidad de ejecución. Además, aceptó ser tratado como un comerciante vulgar y convencional, porque los contratos dice que no son contratos de derecho público, sino derecho privado, iuris gestionis. Además, aceptó todo tipo de renuncias y algo que, yo me acuerdo, esto pasó lo mismo en el Ecuador, porque el proceso ecuatoriano fue idéntico al argentino, ¿no? Y lo que a mí me llamó la atención, que se llegó al extremo de renunciar a cualquier disposición legal, presente o futura, que pudiera beneficiar al país para defenderse. Renunció a cualquier defensa. O sea, vos bien sabés que cualquier persona que es aprendida al realizar un delito de acción pública, por más que tenga 70 testigos que ven que está cometido el delito, tiene derecho a la defensa, porque se pueden alegar atenuantes, etcétera, etcétera. Bueno, lo que se le concede a un delincuente común no se le concedió a la Argentina, porque la Argentina renunció también a esa posibilidad. Como decís, la renuncia que hicieron, ¿cuántas veces en las renegociaciones hizo esa renuncia? En todas. Inclusive, vos es que me estás... ¿La hice rojo también? Claro, ahora viene esa parte. Ahora, ¿qué ocurre cuando las últimas emillones de bonos fue la que hizo Carlos Rucauf como vicepresidente de la Nación en ejercicio de la presidencia? En ese decreto, el 363 de diciembre del 98, también renuncia a todo, nos sometemos a la jurisdicción de todos los tribunales de Alemania, de Tokio, de Estados Unidos, de Inglaterra, etc. Es decir, la Argentina se somete incondicionalmente a los acreedores. Y hay algo extremadamente grave. La legislación norteamericana y británica exige que para todos estos contratos tiene que haber opiniones de abogados extranjeros que digan que el contrato y que lo que se firma es válido, pero fundamentalmente la opinión del Procurador del Tesoro Nacional, que es el abogado del Estado argentino. Bueno, el Procurador del Tesoro firmó que todo esto era perfecto, todo está legal y todas estas renuncias serán válidas. Ahora, ¿por qué lo hizo? Por algo que yo lo he dicho en montones de lados y inclusive presenté las pruebas en lo de Martínez de Giorgi y ahí quedaron. El primer acto, el primer dictamen del Procurador del Tesoro efectuado en abril del 93 para validar toda la reestructuración del Brady, no fue voluntad del Procurador del Tesoro, porque un día, metiéndome con muchas dificultades en los archivos del Ministerio de Economía, me mostraron el proyecto de dictamen que debía emitir el Procurador y que había sido redactado por los acreedores. Me mostraron la traducción hecha en el Ministerio de Economía por la señora Estela Herrero, una de las traductoras oficiales, y corrí violentamente a la calle Posadas a ver si el procurador había firmado como le decían los acreedores. No solo le firmó, sino que ni siquiera tuvo la astucia de cambiar un poco los párrafos para disimular. No. Lo firmó íntegramente como se lo exigían.
O sea que les ahorraron el trabajo de cipallo. Exacto. O sea, además de ser incumplimiento del deber funcionario público, es un claro acto de falsedad ideológica, es un delito. Y además, este buen señor, uno de los constituyentes del 94, uno de los profesores de Derecho Constitucional en la UBA, en la Facultad de Derecho, le puso al final un párrafo notable, que como él ignora la legislación de los Estados Unidos, se somete y confía en lo que le dicen los abogados norteamericanos. Ahora, en una reestructuración de deuda pública de 33.000 millones de dólares en el 92, ¿es posible que el abogado del Estado diga que ignora la legislación de los Estados Unidos? Yo tuve que estudiarla cuando fui auditor de la deuda ecuatoriana y además para informarle al presidente, como todos los contratos están sometidos a esa legislación, era imperioso saber qué posibilidades había de cuestionarla. Bueno, eso hicieron nuestros procuradores, es decir, entregar a la Argentina de pies y manos. Ahora, ¿qué pasa? Viene Kirchner en el 2005. Primero, el gran mito de que la deuda bajó el 70% y, por supuesto, bajó apenas el 20%. Y segundo, ¿qué hace Kirchner? En el primer decreto de reestructuración de la deuda, el decreto 319 del 2004, de marzo del 2004, primero declara que en esta nueva operación son operaciones comerciales comunes y silvestres. Segundo, renuncia a la inmunidad, o pone la inmunidad soberana, prorroga la jurisdicción en favor de los tribunales de los Estados Unidos y aquí agrega en el decreto algo realmente notable, porque así son las operaciones como se manejan en el mundo. O sea, como los usureros se manejan de esta manera, la Argentina acepta. ¿Qué pasa? Cuando se emite ese decreto, se hacen unas salvedades. Los reservas de libre disponibilidad, los activos de la Argentina en la Argentina y los que están en el exterior, que sirvan a un servicio público esencial. Y después emite otro decreto en diciembre del 2004, el 1735, donde reitera las renuncias y ahí agrega que están también exceptuados de la renuncia los bienes asignados a un destino militar. Ahora, ¿qué pasa? Ese decreto es inaplicable en este caso porque estos son bonos del año anteriores al 2000. Ahora, cuando algunos que indudablemente no conocen lo que es la legislación anglosajona ni las precisiones que se exigen, dicen, no, pero es un buque militar, está exento. No es así. Primero, porque la renuncia de la Argentina es incondicional. Y segundo, porque una prueba de que no es así es que si no el presidente Kirchner no hubiera en el último decreto del 2004, haber puesto esa expresa salvedad. Porque sabía perfectamente que si no se ponía ante un eventual default de esos bonos, por supuesto, podían embargar cualquier buque militar. Entonces, claro, acá hay una continuidad estructural donde hasta el día de hoy siempre seguimos en lo mismo. Y seguimos en lo mismo con una serie de cuestiones que, más allá del discurso oficialista, la gente no conoce. Yo le mandé una nota a la Presidenta de la Nación hace ya 2 años, relatando minuciosamente todas las pruebas de la justicia federal, las pericias, absolutamente todo. Y me contestó el doctor Oscar Parrilli, el secretario general de la Presidencia, en una extensa carta, hablando maravillas del patriotismo de mi padre, de su investigación, de todo lo que se había hecho, pero me decían que lamentablemente no se podía hacer nada porque el Congreso no había hecho nada. Y por otro lado, esta deuda ya estaba legalizada. ¿Cómo es posible que un abogado diga que un fraude puede ser legalizado? Ni siquiera por una ley del Congreso. A esto se suma, a esto se suma que la intención del gobierno nacional no es ni investigar la deuda, sino seguir pagando, a lo que pasa que, pagamos por ahí a las personas con las que tenemos algún vínculo, a los otros, como estos fondos, y tan es así que en el Congreso se presentó en el 2010 un proyecto para crear una comisión bicameral de la deuda. Lo tuvieron cajoneado durante meses hasta que el presidente de la Comisión de Peticiones, el diputado del Frente para la Victoria, Vargas Aynaz, no tuvo más remedio que ponerlo en tratamiento. Se aprobó en comisión. Pasó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside otro diputado oficialista, presidía Gustavo Marconato. También lo mandó al muere hasta que no tuvo más remedio que en noviembre y se aprobó. Y por supuesto, no fue al plenario, el año pasado fue año de elecciones y perdió estado parlamentario. Volvimos a presentarla en marzo de este año y sigue dormida. Ahora,
si el gobierno nacional quisiera no pagarle los fondos buitres, tendría que hacer lo que no hizo hasta ahora, impugnar los créditos, decir que son producto de un fraude, decir que hay una investigación de la justicia federal, y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque el interés del gobierno es seguir pagando y renegociando. Y cuando a mí me dicen, y cuando le escucho a la presidenta, a los ministros, nos estamos desendeudando, siempre digo lo mismo: señor, yo puedo mentir o decir cualquier disparate, conéctense con la página web del Ministerio de Economía. Ahí dice, la deuda pública argentina subió en el 2011 14.663 millones de dólares. Y lo mismo pasa con los fondos del ANSES, que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad se está... ¿Por qué? Porque utilizan fondos del ANSES para pagar deuda y le entregan al ANSES una letra intransferible a 10 años de plazo a tasa de interés neutra, cero. ¿Por qué? Porque es una tasa de interés de acuerdo a la LIBOR menos un punto porcentual que es cero. Entonces, vos te das cuenta que... Ahora, ¿vos crees que el gobierno podría decir que esto es ilegítimo y fraudulento después de haber ya avalado durante 10 años de gobierno la renegociación de la deuda? No, claro, porque eso sería poner en evidencia que ellos han negociado un fraude. El Estado en nada. Que el Estado ha negociado un fraude. Lo que pasa es que podrían tratar a través de algún mecanismo, algún tipo de planteo que hicieran, porque claro, ellos tienen gente en todas partes. Tercero, por lo menos. Es decir, exacto, tienen gente en todas partes, tienen una enorme cadena de medios periodísticos, es decir, sabemos cómo operan, pero no, es decir, ¿sabes lo que pasa, Juan Manuel? No hay, yo creo que la voluntad de terminar con esto, porque hay un criterio que responde estructuralmente al sistema financiero, aunque digan que no. Y a mí me parece realmente, es difícil de calificarlo como se merece, pero que la presidenta ha dicho ayer que no le interesa que la fragata se quede, le interesa la unidad de la República. Primero es pasar por encima por el valor de los símbolos, de lo que significa la fragata, que es un buque escuela. Es decir, segundo, que cuál es la dignidad de un país que se somete invariablemente a lo que le dicen en otro país. ¿Cuál es la dignidad de un país que negocia con empresas multinacionales y cuestiona a las que no le son afectas? Que habla del monopolio de Clarín, pero no habla del monopolio Telefónica, porque acuerda con el monopolio Telefónica. Entonces, claro, como vivimos en el país del doble discurso, donde la presidenta, en este uso reiterado de las cadenas, claro, como expone así con gran solvencia aparente, y yo siempre cuando la veo hablar, a pesar del enojo de algunos amigos míos del kirchnerismo, siempre pienso en esa frase de Thomas Carlyle, el historiador inglés, que decía: qué cosa tan horrible una persona elocuente que no diga la verdad. Porque ella es elocuente, sí. Pero es decir, es como que miente de una forma descarada, y los números no tienen nada que ver con lo que ella dice. No solo lo que ella dice, no lo que dicen los ministros, algunos personajes de la Cámara de Diputados, el Senado, etcétera. Eso es un poco como la historia del rey está desnudo, ¿no? Exacto. Nadie se atreve. Todos aplauden y bueno. Estamos viviendo eso, y en realidad, analizando las expresiones de Cristina Kirchner en relación a la fragata, con que la ve como un elemento material que no tiene ningún sentido, sino que lo simbólico y soberano está en otro estado, exacto, ¿no es cierto?, sublime. Probablemente la misma operatoria que tiene con la deuda externa, es decir, se cumple con el pago de la deuda externa, se paga materialmente a costa de lo que es el orgullo nacional, es decir, exacto, tratar de demostrar que todo esto ha sido ilegítimo y ha habido un complot entre los gobernantes cívicos militares y los organismos internacionales, que fueron al final de cuentas, ¿no?, los que liberaron el dinero. Claro, supongo que cuando vas a pedir un crédito en un banco, te piden todas las garantías. Por supuesto. Es decir, Argentina, ¿qué garantías tenía para adquirir créditos del calibre que adquirió? No las tenía. Por valor de 30 y pico de miles. Era toda una operación orquestada con los bancos acreedores y con el Fondo Monetario. Además, fíjate, ¿qué tiene que ver el discurso con... Claro, que a veces yo cuando voy y tengo problemas con gente del oficialismo, yo siempre les digo: miren, yo no vengo a darles discurso ni a bajar línea, yo siempre me manejo con datos. Un dato concreto: el Banco del Sur, que podría ser eventualmente una esperanza para financiar determinadas cosas, ahí está languideciendo. Hace unos meses fue al Congreso un proyecto de ley de la presidenta para capitalizar al Banco Interamericano de Desarrollo en 7.500 millones de dólares. Porque el Banco Interamericano de Desarrollo
el año pasado, como hizo una serie de operaciones con hipotecas y cosas que le produjo gran quebranto, decidió capitalizarse en $70.000 millones. Y bueno, la Argentina, como tiene una cuota aparte, dijo, vamos a colaborar con 7.500. Claro. A esto se suma otra de las cosas que llaman la atención. Hoy en día se puede mandar a la cárcel a un anciano general o almirante de 80 o 90 años, o que un tipo extremadamente grave y enfermo lo saquen de su domicilio y lo lleven a la cárcel de Seiza o de Marcos Paz. Pero los responsables civiles del endeudamiento argentino, los grandes personajes como Martínez de Oz, Adolfo Díaz, Reynal, Daniel Marx, esos jamás han sido molestados. Y Martínez de Oz, que tuvo un problema que lo llevaron a la cárcel y después lo pusieron en su domicilio, es por un tema puntual de unos señores Guten, pero no por la deuda. Entonces, hay una utilización selectiva de los derechos humanos, hay una utilización selectiva de los que son fondos buitres, o sea, si son nuestros amigos o negociamos con ellos, no son fondos buitres, pero si tenemos problemas, sí son fondos buitres. Eso es, Juan Manuel, lo que realmente repugna al sentimiento argentino, que un Estado nacional, primero, no funcione como un Estado, funcione como un grupo de gente que, bueno, que quiere mantenerse en el poder. Total, la plata ¿de dónde sale? De todos los ciudadanos que contribuyen al erario público para que se pague la deuda. ¿Cuál es la postura del Proyecto Sur? No, es decir, Proyecto Sur ha presentado, primero, un proyecto... Por este caso, ¿no? Hablo ahora ya de la fragata, ¿hay alguna movida? ¿Algo? No, Proyecto Sur ha presentado montones de proyectos para bloquear esto. Creación de la Comisión Bicameral de la Deuda. Un proyecto para modificar el artículo 1 del Código Procesal, que es el que establece la posibilidad de la prórroga de jurisdicción. No, volver a la vieja redacción. La jurisdicción argentina es improrrogable. Ha presentado un proyecto de imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios públicos. Ningún diputado del Frente de la Victoria quiso acompañarlo. Pues claro, eso pone que... Y además la posibilidad de ser juzgado en ausencia, como la legislación francesa. Es decir, que no zafarían nunca. Otro proyecto para revocarles el mandato que tienen los abogados norteamericanos en la Argentina. Esto no es una cosa menor, que con Espeche Gil siempre nos ha hablado mucho porque le interesó este tema cuando se lo conté, ¿no? La Argentina contrató como abogados en Estados Unidos a un estudio que se llama Clery, Gottesdien y Hamilton. Estos abogados aparecieron curiosamente en la misma época en la Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador. Cuando yo fui al Ecuador y pidió, ¿quiénes son los abogados del Ecuador? Clery. ¿Cómo Clery? Sí, Clery. Bueno, estos abogados han defraudado al Estado Nacional en el Brady, en todo lo que pasó después. Fueron recontratados por Eduardo Duhalde a través del decreto 563, creo, del 2002. Y el gobierno actual, en el decreto 319, dice que en razón de que el doctor Duhalde contrató a estos abogados van a hacer lo que son los actuales abogados de la Argentina. ¿Cuál es el costo que tenemos? ¿Quiénes son estos abogados? Abogados del Citi, de Goldman Sachs, de los principales grupos financieros de Estados Unidos. ¿Vos crees que esos abogados van a trabajar para la Argentina? ¿Cuánto nos cuestan esos abogados? $450 por hora. Ahora, no quiero imaginar todo el pago mensual que deben tener. Perdón, cualquier problema relacionado con estos abogados tenemos que también litigarlo en otra jurisdicción. Esto es más o menos como dejarle en la justicia a estos abogados que representan todos estos grupos, como cuando Cavallo propuso a los bancos que nos dijeran cuánto les debíamos. Exactamente, ¿no? en el año 92, 93, cuando el Brady. O sea, como no teníamos registrada la deuda, bueno, usted dígale cuánto les debemos y les pagamos. O sea que tenemos una economía cabalizada como un gobierno menemizado. Exacto. Ahora vos decís, ¿cómo es posible? Cuando yo le presenté al presidente del Ecuador un informe sobre quiénes eran estos abogados, a las pocas semanas se les revocó la designación. Bueno, ahora hemos presentado un proyecto a ver si en la Cámara o el Congreso decide que tienen que llamar a otros. Entonces, si tenés abogados de ese calibre, si el procurador firma lo que le piden los banqueros, si la Argentina renuncia a todo, cuando pasa una cosa de estas, ¿qué defensa tenés?
¿Cómo ves la situación ahora? Es decir, ¿qué le aconsejaría a vos hoy, si alguna vez te hicieran algún pedido de consulta con respecto a la fragata y estos fondos particulares de Singer, que son los que reclaman la fragata? ¿Qué harías? ¿Los harías meter a estos que no entraron en el... Para estas cosas hay que ser prácticas, ¿no? Y eso inclusive, de alguna manera, fue lo que pensamos hacer en el Ecuador. Después hubo una serie de cosas bastante complicadas, que bueno, es muy largo explicar acá, pero, señores, depositen 20 millones de dólares, que es lo que piden, como fianza. A embargo, o sea, esa plata va a estar indisponible, no es que se la van a dar los acreedores. Ni les da la razón. Ni les doy la razón, porque es desconocer lo que es la jurisprudencia y la legislación de Inglaterra y de Estados Unidos, es decir, creer que por esa consignación le van a dar la razón. No. Depositan eso, nos vamos con la fragata y empezamos a discutir el tema tratando de usar todos los recursos legales, aún utilizando todo lo que es la justicia federal, aunque eso de alguna manera pueda relativizar lo que hicieron después, pero no importa. Pero bueno, eso no lo van a hacer. Esa sería una forma. Pero claro, yo me acuerdo cuando estaba en el Ecuador y yo le aconsejé al presidente suspender los pagos de la deuda, le dije, acá se suspende el pago hasta que se hace el juicio, pero no es que la plata no se paga. Como conozco a los abogados norteamericanos, porque he tratado con ellos, porque me han llamado, porque hemos tenido discusiones feroces, lo que hay que hacer es la plata consignarla en un banco neutral, como el Banco de Negocio de Basilea, que es un banco de activos inembargables, que eso inclusive en el proyecto que yo preparé de creación de la Comisión Bicameral, aunque a algunas personas no les gustó, dije, no, acá tenemos que decir, el gobierno suspende el pago de la deuda, pero consigna los montos en el banco. Claro, como demostrar de buena voluntad. Para demostrar que la plata está, pero que no aceptan hasta que no haya un fallo que determine si es legal o no es legal. Claro que ahí estamos hablando de 3.000 millones. Pero en la Argentina, que tiene que renegociar 14, 15, 20 mil millones por año, son otras, de los cuales bueno, pero el gobierno está pagando pide todos los prestado años, para pagar esos intereses. ¿Cómo puede depositar? Bueno, pero acá hay buena fe. Pero el gobierno está pagando en este momento, en el último presupuesto ha destinado 7.900 millones de dólares para el fondo de desendeudamiento. Y ha tomado... Y por supuesto, claro, recibe la plata del Banco Central, les entrega una letra y algún día algún presidente, como dijo ya la presidenta, y bueno, cuando yo me vaya, algún otro se hará cargo. Probablemente algún otro recuperará la fragata. Exacto. Ahora, el problema es que yo creo que si no hay voluntad política para enfrentar esto con otra dignidad. Mira, yo siempre recuerdo a una persona prácticamente olvidada, no prácticamente, olvidada totalmente, el doctor Bernardo Griffun. Griffun hizo dos cosas. Primero, cuando dijeron la carta de intención al Fondo Monetario, la hace el Fondo Monetario y te la manda para que vos la firmes. Sí. Bueno, no, si la tenemos que firmar nosotros, la vamos a hacer nosotros. Gran escándalo. Y segundo, ordenó una auditoría de la deuda privada en el Banco Central. Se tuvo que ir. Entonces, claro, cuando hay voluntad de tener un Estado, voluntad de ejercer la soberanía, es decir, retrocedamos en el tiempo. A nosotros nos bloqueó 2 escuadras y una, y no dijimos, bueno, no, mire, vamos a hacer tal cosa. Los enfrentamos, peleamos, perdimos, pero yo inclusive creo que cuando una persona que acciona ve ese tipo de actitudes, tiene un respeto distinto al que tiene cuando permanentemente firmás abdicaciones y claudicaciones. Pero yo creo que no hay voluntad del gobierno en hacerlo. Bueno, se han demostrado que no hay voluntad de todos los gobiernos que han venido desde el advenimiento de la colonial democracia, ¿no? Exacto. Es decir, no hay un solo acto de ningún gobierno que haya firmado algún tipo de contrato distinto. Ni Alfonsín, ni Menem, ni de la Rúa, ni Duhalde, no, todo ha sido una continuidad estructural. Y esto, te digo, en el Ecuador pasó lo mismo, y me llamó la atención porque en una renegociación de deuda en el año 2000, igual que acá al Meacanje de Cavallo, le mandan al procurador del Estado lo que debía firmar, como era de práctica, y el procurador del Estado en ese momento dijo, no, yo esto lo voy a firmar porque de ninguna manera el Ecuador puede renunciar a su soberanía y someterse a otra jurisdicción, y no lo firmó y se fue. No, esas dignidades parece que ahora no existen. No existen en la Argentina. No seguramente los echan si no cumplen con ellos. Exactamente. Pero no defendiendo los intereses nacionales. Alejandro, muchísimas gracias por haber venido.
vamos a estar en contacto. Con mucho gusto. Porque este tema yo creo que va a tener para largo, ¿no? Para largo, supongo que sí. Y bueno, ojalá que se resuelva pronto, aunque no lo veo en el futuro inmediato. Bueno. Mil gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Y nosotros, bueno, nos despedimos de 8910, le agradezco mucho por habernos acompañado. Simplemente, y cerrando, creo que las expresiones de la presidenta de ayer han sido desafortunadas, y creo que más que desafortunadas por una expresión verbal, tienen un concepto real de pensamiento, que es lo que la presidenta considera de los bienes argentinos. Evidentemente no le importan. La soberanía no es simplemente una cuestión abstracta, espiritual, no existe y no se plasma en los hechos concretos, que es con lo que es el suelo argentino, el territorio argentino. Le da lo mismo entregar la fragata, que es un suelo argentino, la diplomacia es una embajada flotante, que entregar probablemente la provincia de Tucumán a Israel, o entregar cualquier provincia a cualquier lado, porque ya ha negociado con Inglaterra y le ha venido de menos la defensa soberana fuera de una cuestión verbal. Entonces, realmente los argentinos estamos en una situación muy riesgosa. Riesgosa porque no solo tiene que ver con que los de mismo arriba no se entregan, como decía, ¿no? Jaureche. No le tenemos miedo a los de afuera que nos quieran comprar, sino el problema viene de los de adentro que nos quieren vender. Y estamos más o menos en esa tesitura. Ha habido falta de patriotismo, falta de interés, un poco falto concepto que tenemos los argentinos de que el Estado es el gobierno, y no nos damos cuenta que el Estado somos nosotros. Y todos estos bienes que negocia el gobierno temporal, cada 4 años, negocia lo de todos. Le damos a ellos la responsabilidad de negociar. Pero lamentablemente todavía los ciudadanos no nos hemos encarnado que el Estado somos nosotros. Y que nosotros tienen que rendir cuenta de sus actos. Hasta ahora hemos dejado pasar. Nos han ido cambiando las figuritas y no nos hemos dado cuenta que nosotros somos el pueblo que exige que se rinda cuenta de lo que se ha hecho y que se castigue las malas acciones que se han hecho, que van en detrimento nuestro. Por eso la pobreza, la angustia, vamos por el aborto, ya ni la vida nos importa. No nos importan los bienes, no nos importa la vida, no nos importa qué es lo que pasó. Y bueno, la decadencia en la cual estamos entrando está casi a la vista, la inseguridad, etcétera. Todo lo que nosotros vemos a diario, ¿no? Como se saquean los recursos naturales, es como una cuestión que estamos preocupados con lo inmediato y lo coyuntural de ahora, pero no estamos analizando los grandes temas que son los que hacen a la Argentinidad. Entonces, eso es lamentable. El 8 de noviembre va a haber una gran movilización, espero de que sea multitudinaria. Yo sé que el arco político hay muchos que van a acompañar, muchos que no, pero bueno, acá está la voluntad de todos los argentinos de participar. ¿Por qué? Porque queremos rendirle cuenta a estos señores. Y que algún día van a tener que pagarlo. Porque el péndulo político siempre fue de un lado hacia el otro. Y inevitablemente va a volver al otro porque lo incentiva. Entonces la única forma de terminar con este tema es que algún día les vamos a pedir cuentas. Y rendirán cuentas y tendrán el castigo que merecen por traición a la patria. Los espero el próximo martes en más 8910 aquí en www.canaltelev1.com. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.